Si tu celular no carga o dejó de cargar, hoy te voy a mostrar más de 6 posibles problemas que podrían ser los culpables. Y no solo eso, ya que también te daré soluciones para que puedas resolver este problema. Y el primero de todos es cambiar tu cargador. Sí, este dispositivo es el principal culpable por el cual tu celular no está cargando, ya que podrías tener en mano un cargador no compatible o un cargador dañado, lo cual es más peor aún, ya que esto puede generar un corto y dañar componentes dentro de tu celular. Y créeme, no te conviene que pase eso. Y más adelante te explico el por qué. Así que primero vamos a enfocarnos en el cargador no compatible. Actualmente existe un chingo de cargadores de distintos precios, los cuales son originales o de imitación. Y no hay problema en comprar un cargador de imitación. El problema pasa cuando estos cargadores son de mala calidad. Te explico. Este es un cargador original y este un cargador de imitación. Ambos creados con la misma misión: cargar tu celular. Pero este lo hace muy mal. Te explico. Los cargadores de mala calidad suelen ser muy baratos, gracias al material por el cual están hechos. Estos cargadores suelen ser muy peligrosos para los iPhone, ya que pueden dañar componentes internos dentro de tu celular. Aunque también existen cargadores de otros dispositivos. Estos no suelen ser de mala calidad, pero también no son compatibles para cargar un celular, ya que el voltaje no es suficiente para cargar un celular. Oye, si tú usas cualquiera de estos cables, cámbialo ya. Por más que cargue lento, cámbialo. Haz lo posible para poder cambiar ese cargador ya. Peor aún si tu cable se encuentra dañado o gastado por la parte donde carga tu dispositivo. Peor aún si tienes que hacer estos movimientos para que cargue tu celular. Y si no sabes qué cable comprar, personalmente te recomiendo usar estos. Los llevo usando más de 2 años y me funcionan perfectamente. De hecho, esta marca te ofrece cargadores y cables para las 3 entradas más conocidas, que son micro USB, Lightning y USB tipo C. En la descripción te dejaré un link para que puedas buscar el cable o cargador que sea de tu preferencia. Aunque por cierto, si vas a comprar uno de estos cables, te recomiendo que sean de 1 metro. Personalmente he usado de 2 metros y sinceramente con el tiempo se deteriora mucho más rápido. El siguiente problema es muy común, ya que es el puerto de carga sucio. Un problema que se soluciona limpiando el puerto de carga de tu celular. Y lo único que vas a necesitar es una aguja, un cepillo y alcohol. Pero si aún así tu celular no carga, tendrías que ver si el pin de carga de tu celular está dañado. En video te estaré mostrando pin de cargas que están dañados o gastados por un mal uso del cargador. Esto pasa cuando hacemos estos movimientos para cargar nuestro celular. De hecho, estos movimientos pueden hacer que se desuelde el pin de la subplaca de carga. Si crees que tienes este tipo de problema, lo mejor es que lo lleves al servicio técnico, ya que si el pin de carga está dañado, tendrá que reemplazarlo por uno nuevo. Pero ojo, si el pin de carga está dañado, asegúrate que solo reemplace el pin de carga y que no reemplace toda la subplaca, ya que podría empeorar tu problema, ya que existen subplacas que vienen con errores de micrófono o auricular. Incluso existen celulares donde no puedes cambiar la subplaca original, ya que podría presentarte problemas de señal, es decir, puede dejar tu celular en solo llamada de emergencia. Así que mucho cuidado. Tú como cliente ten curiosidad. El técnico debe responderte cada pregunta que tú le hagas y resolver cada duda que tú tengas. Pero por favor, haz tus preguntas con respeto, ¿vale? Y tú, si eres técnico, ten en cuenta que tu trabajo y atención van de la mano, ya que de nada te sirve ser muy bueno en tu trabajo si no ofreces una muy buena atención. Así que si atiendes muy bien y además haces muy bien tu trabajo, no tendrás problemas con la competencia, ya que tus clientes te tendrán muy en cuenta por cómo los trataste y lo bien que resolviste su problema. Así que ten muy en cuenta eso, ¿vale? Ya que te lo digo como colega y como cliente, ya que personalmente me gusta regresar a esas tiendas en donde me trataron muy bien. El siguiente problema es demasiado crítico, porque si tu celular no carga y tampoco enciende, puede que ya tenga componentes dañados dentro de él. Sí, como te dije anteriormente, esto puede ser causado por un cargador dañado o de mala calidad. Peor aún si eres usuario de Apple. Los componentes
componentes que podrían estar dañados son pin de carga, flex de carga si es un iPhone o cualquier otro componente que se encuentre en la placa o subplaca. En este caso, será el técnico quien determine estos problemas, los cuales pueden ser reemplazar algún componente, hacer revaling o reflow, los cuales serían los casos más graves por el cual tu celular no esté cargando, no encienda y tampoco de imagen. Y bueno, esos fueron los problemas por el cual tu celular no está cargando. Y las recomendaciones que yo te puedo dar son: evitar cargadores genéricos de mala calidad, cambiar tu cargador si ya está dañado, limpiar tu celular de vez en cuando y evitar que tu celular tenga fuertes caídas y sobrecalentamiento, ya que estos dos últimos problemas son los principales culpables por el cual tu celular vaya a necesitar un revaling. Y bueno, eso ha sido el video de hoy. Espero haberte ayudado e informado para que puedas resolver este problema. Gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo video. Bye. Si tu celular no carga